Algo se está moviendo en la oscuridad del valle, y no es un rumor. Es un niño que lleva demasiado tiempo sin llorar. Dos mujeres avanzan por un camino apartado cargando un secreto que puede cambiar el destino de toda una familia. Mientras Rosalía cree estar cada vez más cerca de encontrar a su hija, las personas que dicen no saber nada esconden justo lo que ella busca. Quédate hasta el final, porque la escena que cierra este capítulo lo cambia absolutamente todo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios a quién crees que protegen realmente Pura y Petra, y comparte este vídeo con alguien que también esté siguiendo la novela, porque hoy hay demasiado de qué hablar. La mañana comienza con una visita que Peppa no esperaba. Alguien de la cocina le hace saber que su ayuda no será necesaria ese día, un mensaje tan pequeño que casi no merecería mención, salvo porque todos saben que detrás de esa frase hay algo mucho más grande esperando salir. Martín llega poco después dispuesto a explicarse. Quiere disculparse por lo que ocurrió la noche anterior, y asegura que todo fue un impulso, un gesto que se le escapó antes de poder pensarlo. Sostiene que sintió a Peppa demasiado cerca y que no logró contenerse. La cocina huele todavía a pan recién horneado cuando Martín entra buscándola, un detalle pequeño que contrasta con la tensión que está a punto de instalarse entre ambos. Peppa lo escucha sin dejarse convencer. Sabe distinguir cuando alguien intenta quitarle peso a un gesto que en realidad significó mucho más de lo que se atreve a reconocer. Durante los días más duros, cuando el dolor por Francisco la tenía hundida, fue Martín quien estuvo a su lado, quien la escuchó y la sostuvo sin pedir nada a cambio. Ella se lo agradece, pero también entiende que esa cercanía pudo sembrar en él una esperanza que ella no está dispuesta a alimentar. Por eso decide hablar sin rodeos. Le confiesa que todavía no logra sacar a Francisco de su cabeza, y que no quiere que Martín confunda estos días de compañía con la puerta de entrada a un nuevo amor. No busca que se quede esperando a que el tiempo la incline hacia él. Prefiere quedarse sola antes que sostener una ilusión que no puede corresponder. En sus palabras hay firmeza, pero también un miedo que no logra ocultar del todo. Miedo a perder el control de su propio corazón. Miedo a dejarse arrastrar por la comodidad de un cariño que no siente con la misma fuerza, y miedo a herir a alguien cuya única intención, según dice, fue acompañarla. Martín insiste en que sus sentimientos no son los que ella imagina, aunque cada frase que pronuncia termina contradiciendo la anterior. Primero pide disculpas, luego se justifica, después se acerca de nuevo y finalmente retrocede. Esa contradicción constante es justo lo que Peppa ya no soporta. Le pide que se concentre en sus obligaciones, que atienda a don Amadeo, y que deje de comportarse de una manera que solo complica todavía más las cosas entre ambos. Hay algo más debajo de esa firmeza que Peppa no dice en voz alta. Cada vez que Martín se acerca, ella siente el impulso de dejarse llevar, y es precisamente ese impulso lo que más la asusta. No teme a Martín, se teme a sí misma. A la parte de ella que podría conformarse con un cariño tranquilo solo para no volver a sentir el vacío que dejó Francisco. Por eso endurece el tono más de lo que quisiera, porque sabe que la única manera de no ceder es cerrar la puerta antes de que la tentación se vuelva costumbre. Martín percibe ese endurecimiento, y en lugar de retroceder con dignidad, insiste una vez más. Lo que termina por confirmarle a Peppa que sus intenciones nunca fueron tan inocentes como él quiere hacerle creer. La conversación se cierra sin ninguna reconciliación. Martín se marcha con la certeza de que algo se rompió, y de que Peppa acaba de marcar un límite del que difícilmente podrá dar marcha atrás. Lo que Martín no alcanza a ver es que ese límite no nació del rechazo, sino del miedo de Peppa a repetir el mismo error que la dejó rota la primera vez. Cuéntanos qué opinas, ¿crees que Martín actuó realmente sin intención? ¿O piensan que sus sentimientos por Peppa son mucho más profundos de lo que se atreve a admitir? Este triángulo apenas empieza, y todo indica que Francisco todavía tiene mucho que decir al respecto. Mientras Peppa intenta proteger lo que le queda del corazón, en otro extremo del valle, Rafael y Alejo enfrentan una decisión que puede definir el futuro entero de su familia. La duquesa Enriqueta puso sobre la mesa una propuesta ambiciosa: unir simbólicamente las dos casas para que, de cara a los habitantes de la comarca, parezcan una sola familia. Esa alianza permitiría contratar jornaleros, reactivar las tierras abandonadas y repartir los beneficios que puedan surgir en el futuro. En el papel, la oferta suena casi milagrosa, sobre todo en un momento donde la casa grande no tiene el capital para arrancar ningún trabajo. Pero el precio de esa alianza no se mide solamente en monedas. Aceptarla implicaría mostrarse unidos con Dámaso,
algo que dentro de la familia se percibe como una traición a heridas que todavía no cierran. Alejo entiende que, aunque hacia afuera la unión podría traer una imagen de paz para toda la región, hacia adentro podría desatar una guerra silenciosa. José Luis jamás vería con buenos ojos que su propio hijo se aliara con el hombre que representa tantos conflictos del pasado. Rafael, sin embargo, asegura que ya no piensa dejar que las decisiones de su padre determinen las suyas. Está cansado de sentirse atado a la opinión de un hombre al que considera, en gran parte, responsable de la crisis que hoy los ahoga. Rafael tampoco confía del todo en Dámaso. Recuerda que él tampoco fue inocente cuando estalló el escándalo de su verdadera identidad. Para Rafael, tanto Dámaso como José Luis contribuyeron a la situación actual, y aliarse con cualquiera de los dos equivale a aceptar una ayuda envenenada. Pero la presencia de Enriqueta cambia el equilibrio por completo. Ella respalda la propuesta, tiene el dinero necesario, y garantiza que los trabajos puedan comenzar de inmediato. Si Rafael rechaza el acuerdo, podría estar condenando a los suyos a una ruina que ya no admite más esperas. Alejo confiesa que él habría aceptado desde el primer instante, no porque confíe plenamente en Dámaso, sino porque sabe que no les quedan muchas más alternativas. Seguir enfrentados solo empujaría a las dos casas hacia una decadencia todavía mayor. Aún así, Rafael necesita pensarlo. Le pesa el orgullo, le pesa el honor, y le pesa la sombra de un padre que jamás perdonará una decisión semejante. Lo que realmente detiene a Rafael no es la desconfianza hacia Dámaso, sino algo más incómodo de admitir: el temor a convertirse en el duque que firma la rendición de su propia casa. Cada vez que imagina la firma del acuerdo, se imagina también la mirada de su padre al enterarse, y esa imagen pesa más que cualquier cálculo económico. Alejo lo nota, y por primera vez entiende que la decisión de su hermano no depende solo de números ni de jornaleros. Depende de qué clase de heredero quiere ser el resto de su vida. Cuando Alejo le pregunta qué dudas concretas le quedan, Rafael prefiere no dar todavía una respuesta, aunque el tiempo se agota, y cada hora que pasa acerca más a los suyos al precipicio. En otra parte del valle, el proyecto de las aguas de Colonia atraviesa su primera gran crisis interna. Nicolás sigue afectado por las críticas que doña Enriqueta hizo sobre sus fragancias. Ella probó los resultados y no quedó del todo convencida, y para Nicolás esa opinión no es una simple observación técnica, sino un golpe directo a su orgullo, a su formación y a toda la experiencia que asegura haber acumulado. Atanasio intenta calmarlo, recordándole que Enriqueta tiene un carácter particular, que suele opinar sobre todo, y que no conviene tomar sus palabras como una sentencia final. Aún así, Nicolás no logra dejarlo pasar. Hay algo particular en la manera en que Nicolás reacciona a la crítica, algo que va más allá del orgullo profesional. Para él, las fragancias no son solo un producto, son la prueba de que dejar su vida anterior valió la pena. Y cualquier comentario que ponga en duda esa prueba se siente como un ataque a la decisión misma de haber empezado. De nuevo, Matilde intenta ayudarlo a mirar la situación desde otro ángulo. Le recuerda que fue él mismo quien explicó, al comienzo, que crear una fragancia es un proceso delicado, y que la más mínima variación puede cambiar por completo el resultado final. Si cometieron un error, siempre pueden corregirlo. Además, Enriqueta no se limitó a criticar, también dejó frascos con fragancias propias, y reconoció que la combinación de naranja y sidra que están probando es un punto de partida interesante. En teoría, esas palabras deberían servir de aliento, pero Nicolás las interpreta como una amenaza directa a su autoridad dentro del proyecto. Lo que más le duele es descubrir que Enriqueta considera que a sus fragancias les falta alcohol para fijar mejor los aromas. Su orgullo queda tan herido que, aunque huele uno de los frascos de referencia y reconoce en silencio que no es un mal producto, se apresura a asegurar que las suyas terminarán siendo mucho mejores. Esa frase revela cuál es su verdadera batalla. Nicolás no busca solamente crear un buen producto, busca demostrar que su conocimiento está por encima del de cualquier otra persona involucrada en el proyecto. No soporta que alguien ajeno detecte una falla que él no había visto, y mucho menos que Matilde considere valiosa esa opinión externa. Cuéntanos en los comentarios si le tienes confianza a Enriqueta, o si crees, como Alejo, que puede haber una jugada oculta detrás de tanta generosidad. En paralelo, Manuela libra una batalla que, aunque parece pequeña, terminará abriendo una trama emocional inesperada. La novela que llevaba días leyendo desapareció, y para cualquier otra persona sería un incidente sin importancia,
Pero para Manuela ese libro tiene un valor especial. La historia la conmovió tanto que la leyó una y otra vez, y siente que las palabras del autor tocan algo profundamente íntimo dentro de ella. Al descubrir que alguien lo tomó sin permiso, reacciona con una furia que sorprende hasta el servicio. Ordena registrar todas las habitaciones, exige recuperar la novela antes del mediodía, y llega incluso a amenazar con dar aviso a la autoridad si el libro no aparece. Poco después se resuelve el misterio. Braulio había tomado prestado el libro por simple curiosidad, y terminó completamente atrapado por su lectura. Cuando Manuela lo descubre, vuelve a montar en cólera, y advierte que si el libro tiene el más mínimo rasguño, las consecuencias serán serias. Alejo intenta restarle importancia al asunto, pero pronto entiende que no se trata de una novela cualquiera para Manuela. Le pregunta por qué esa historia significa tanto, y ella responde evocando uno de los pasajes que más la conmovieron, el de un hombre que, durante los meses más fríos del invierno, escribe desde una trinchera la última carta al gran amor de su vida, confesando que preferiría morir recordando su sonrisa antes que vivir un siglo entero sin haberla conocido jamás. Solo con recordar esas líneas, la voz de Manuela se llena de emoción. Alejo la escucha con atención, y suelta un comentario desconcertante. Dice que él prefería la versión original de esa escena. Manuela no entiende a qué se refiere, hasta que Alejo lo afirma sin rodeos: fue él quien escribió esa novela. Manuela suelta una carcajada. La idea de que Alejo pueda ser el autor de una historia tan sensible le parece tan absurda como si alguien presumiera de haber pintado una de las grandes obras maestras de la historia. Alejo insiste, asegura que escribirla le exigió un esfuerzo enorme, y que cada frase salió de un lugar muy personal, pero Manuela se marcha convencida de estar frente a uno de los fanfarrones más grandes que ha conocido. La escena tiene un tono ligero, pero abre una vía emocional muy interesante. Manuela admira profundamente al autor de esa novela, y si algún día descubre que Alejo realmente escribió esas palabras, tendrá que mirarlo de una forma completamente distinta. Una cosa es convivir con él, y otra muy diferente descubrir que es capaz de plasmar en el papel las frases que más la han conmovido en toda su vida. Lo curioso es que Alejo no insiste demasiado en convencerla. Podría mostrarle un borrador, un manuscrito, cualquier prueba que despejara la duda de una vez, pero prefiere dejar que ella lo descubra por su cuenta, como si una parte de él disfrutara guardando ese secreto un poco más de tiempo, o como si temiera que la verdad, dicha demasiado pronto, pudiera cambiar la manera en que Manuela lo mira todos los días. Ese contraste entre lo que ella cree conocer y lo que Alejo esconde puede convertirse en el germen de una relación mucho más compleja de lo que ninguno de los dos imagina todavía. Sin embargo, la trama más dolorosa de la jornada llega cuando Rosalía recibe la visita de Pura y Petra. Pidió expresamente hablar con ellas a solas, sin Luisa ni Bárbara presentes, porque necesita respuestas y no piensa detenerse hasta obtenerlas. El sufrimiento por la desaparición de su hija no le da tregua, y las sospechas alrededor de las parteras se volvieron demasiado consistentes como para seguir ignorándolas. Pura y Petra llegan con un discurso cuidadosamente preparado. Hablan de su vocación, de la belleza de ayudar a traer una vida al mundo, y de la emoción que sienten cada vez que colocan a un recién nacido sobre el pecho de su madre. Aseguran que jamás serían capaces de arrebatarle un hijo a nadie, porque un gesto así contradiría todo lo que dicen defender. No presentan pruebas, presentan una imagen, la de dos mujeres sacrificadas, devotas de su oficio, incapaces de causar el menor daño. Rosalía las escucha, pero conserva una duda que no logra disipar. Luisa y Bárbara aseguraron haber escuchado el llanto de un recién nacido cerca de la cabaña, y no fue una sola persona, fueron dos las que coincidieron en su testimonio. Al oír la acusación, Pura y Petra cambian de estrategia y comienzan a desacreditar a quienes las señalan. Las describen como mujeres dadas a la imaginación, recuerdan que visitaron la cabaña en varias ocasiones sin encontrar nada extraño, y sugieren que sus palabras no merecen ninguna confianza. En lugar de explicar lo ocurrido, prefieren destruir la credibilidad de sus acusadoras. Petra muestra prisa por marcharse, y ese pequeño gesto abre la primera grieta en su aparente calma. Pura, en cambio, mantiene el control de la conversación, y se atreve incluso a decirle a Rosalía que todavía es joven, que podrá tener otros hijos, y que ella misma podría asistirla en futuros partos. Una frase disfrazada de compasión que resulta profundamente cruel para una madre que no busca reemplazar a su hija, sino recuperarla. Hay un detalle que no se puede pasar por alto en toda esta conversación, la elección de palabras de Pura.
Cada vez que Rosalía menciona la posibilidad de encontrar a su hija, Pura desvía el tema hacia el futuro, hacia otros hijos posibles, hacia la resignación, nunca hacia el presente, nunca hacia una respuesta directa sobre lo que realmente pasó esa noche. Es una estrategia sutil, casi imperceptible para quien no está prestando atención, pero que empieza a formar un patrón demasiado consistente como para ser casualidad. Rosalía no se rinde. Decide mostrarles a la pequeña de doña Adriana, quizás para observar sus reacciones. Petra insiste en marcharse cuanto antes, mientras Pura acepta verla apenas unos instantes. Es en ese instante donde ocurre el detalle que casi nadie repara la primera vez. Cuando Rosalía acerca a la niña, Petra da un paso hacia atrás, casi imperceptible, como si el simple llanto de un bebé le resultara insoportable de escuchar. Pura, en cambio, se inclina con una sonrisa entrenada, la misma sonrisa que probablemente usa con cada madre que pasa por su cabaña, pero sus ojos no se quedan en la niña, se quedan en Rosalía, midiendo cada gesto, cada palabra, buscando saber exactamente cuánto sabe la mujer que tiene enfrente. La escena parece cerrarse sin ningún descubrimiento visible, pero la tensión permanece intacta, porque las parteras muestran demasiado interés en cortar la conversación y desmontar cualquier sospecha alrededor de su cabaña. Cuéntanos, ¿crees que Pura y Petra están detrás de la desaparición de la hija de Rosalía? ¿O piensas que hay alguien más grande moviendo los hilos desde la sombra? La posible entrega del palacio provoca una de las conversaciones más duras entre Rafael y su padre. José Luis busca a su hijo sabiendo que la gravedad del momento exige una respuesta inmediata. Le pide que abandone cualquier idea de entregarle la casa a Enriqueta, porque para él eso sería un escándalo, una pérdida irreparable, un golpe al prestigio que la familia construyó durante generaciones. El palacio no es solo un edificio, es el símbolo de la posición que los suyos ocuparon durante décadas ante toda la región. José Luis propone alternativas, ofrecer tierras, retrasar la respuesta, buscar acuerdos parciales, pero Rafael ya no está dispuesto a conformarse con soluciones vagas. Le pregunta directamente si existe una salida real, algo concreto que reemplace la propuesta de Enriqueta, porque la deuda debe pagarse, y ella ya esperó demasiado. José Luis admite que desconfía profundamente de su hermana, está convencido de que en cuanto tenga el palacio en sus manos no tendrá intención alguna de devolverlo. La vio dando órdenes a los sirvientes como si aquella casa ya le perteneciera, reorganizando habitaciones que no le corresponden, y hablando del futuro de la propiedad con una familiaridad que, según él, ningún acuerdo temporal debería permitirle. Esa desconfianza no nace de la nada. José Luis conoce a Enriqueta desde niños, y sabe que detrás de cada gesto generoso de su hermana siempre hubo, en algún punto, un beneficio calculado para ella misma. Rafael no descarta ese temor, pero considera que existe una obligación moral por encima de cualquier cálculo. Conservar el palacio ignorando la deuda les permitiría mantener las apariencias, pero destruiría algo todavía más importante para él, el honor. Le recuerda a su padre una lección que fue el mismo José Luis quien se la enseñó desde la infancia. Nobleza obliga. Esas dos palabras, pronunciadas ahora por el hijo, funcionan como un espejo incómodo para el padre. El salón donde discuten se queda en un silencio pesado durante varios segundos, el tipo de silencio que solo aparece cuando alguien acaba de decir una verdad que el otro no puede rebatir. Acorralado por sus propios principios, José Luis responde con una dureza poco habitual en él. Le dice a Rafael que tal vez el problema fue no haberlo educado para convertirse en señor de esas tierras, un privilegio reservado a Julio. Afirma que Julio sí comprendía lo que significaba ser duque, que jamás habría puesto en peligro la casa, y que ojalá siguiera vivo para llevar él mismo el título. Esas palabras golpean a Rafael en lo más profundo. Durante toda la conversación había intentado mantenerse firme, pero su padre no se limita a cuestionar una decisión económica, cuestiona su legitimidad, su capacidad, y su lugar dentro de la familia. Rafael responde con una tristeza contenida. Él también desearía que Julio siguiera vivo, y daría la casa entera si con eso pudiera recuperar a su hermano, pero eso no está en sus manos. Ahora es él quien debe decidir, y lo hará pensando en lo que considera justo. Hay algo en la manera en que lo dice, sin levantar la voz, sin buscar la última palabra, que resulta más contundente que cualquier grito, porque deja claro que Rafael ya no necesita la aprobación de su padre para sentirse legítimo al frente de la casa. La conversación deja claro que la relación entre padre e hijo cruzó un límite peligroso, uno del que ninguno de los dos parece dispuesto a dar el primer paso para regresar.
Los jornaleros ya están listos para comenzar a trabajar, pero Rafael todavía no acepta la propuesta. Dámaso cree que la espera se está prolongando demasiado. Teme que José Luis y don Hernando reaccionen en su contra, y llega a plantearse hablar directamente con el duque. Enriqueta no está de acuerdo. Conoce lo suficiente a sus sobrinos como para saber que Rafael no permitirá que nadie lo presione, y que si percibe el acuerdo como una imposición, será mucho más difícil que lo acepte. Don Hernando comparte esa opinión, y aconseja dejar que Rafael tome la decisión con calma. Que Enriqueta y Hernando coincidan resulta llamativo. Ambos entienden que Rafael puede convertirse en un aliado valioso, pero también saben que no es un hombre fácil de manipular abiertamente. Dámaso, sin embargo, ya no escucha razones. Camina de un lado a otro del despacho, repitiendo que cada día de espera es un día que sus enemigos aprovechan para reorganizarse, y que la paciencia que Enriqueta predica podría terminar costándoles la única oportunidad real de sacar adelante las tierras. En su urgencia hay algo más que estrategia. Hay el temor de un hombre que sabe que su posición en el valle sigue siendo frágil, y que necesita resultados visibles antes de que alguien vuelva a cuestionar su lugar en la familia. Alejo visita a su tía para hablar en privado. Todavía no tiene una respuesta definitiva de Rafael, pero quiere plantearle una pregunta esencial. Admite que Dámaso no le parece la persona más íntegra del mundo, pero reconoce que Rafael tiene un fuerte sentido del honor, y que si acepta un compromiso lo cumplirá aunque le duela. Por eso necesita saber quién responde realmente por la propuesta. Durante la reunión, Enriqueta había dejado claro que el acuerdo no venía únicamente de Dámaso, sino de la casa pequeña en su conjunto, y por lo tanto de ella misma. Alejo conoce lo suficiente a su tía como para intuir que puede haber intenciones ocultas detrás de sus palabras, y le pregunta directamente si es ella quien garantiza el acuerdo. Ella responde sin mostrar dudas, la propuesta es suya y desea que salga adelante, pero esas palabras no logran disipar del todo la inquietud del joven, que detecta algo que no termina de encajar, aunque no tiene pruebas para acusarla de nada concreto. La tensión alrededor del negocio de las aguas de Colonia acaba por explotar. Atanasio descubre que Nicolás está preparando su partida. Al principio cree que la decisión responde a las críticas de Enriqueta, pero Nicolás aclara que el verdadero problema es otro. Había llegado buscando trabajar con un amigo durante el resto de su vida, y siente que la realidad se alejó demasiado de esa expectativa. El obstáculo, según él, es Matilde. Sostiene que no logra entenderse con ella y que tampoco cree poder hacerlo en el futuro. Atanasio defiende a su esposa, le recuerda que ella participa porque quiere que el negocio funcione, que aporta ideas, y que no debería sentirse una intrusa en un proyecto donde también invierte esfuerzo. Nicolás replica que Matilde opina sobre cuestiones que no comprende, y habla de sus años de estudio, de sus conocimientos técnicos, de la experiencia acumulada con los alambiques, insistiendo en que ella nunca había visto uno antes de su llegada y aún así se comporta como si su criterio valiera lo mismo que el suyo. La discusión revela el verdadero origen del conflicto. Nicolás no acepta que Matilde tenga voz propia dentro del proyecto. Puede tolerar que ayude, pero solo mientras no cuestione ninguna de sus decisiones. Nicolás asegura que Atanasio sabe hasta dónde puede opinar, mientras que Matilde no reconoce esos límites, y que ella intenta abrir espacio entre el negocio y la creación de las fragancias, un terreno que él considera exclusivamente suyo. Para Nicolás, Matilde solo tuvo la oportunidad de participar por ser la esposa de Atanasio, una afirmación dolorosa que revela una falta de respeto capaz de dañar no solo el proyecto, sino también la amistad entre ambos hombres. Nicolás decide marcharse antes de que la situación empeore. Prefiere, según dice, conservar a un amigo aunque el negocio fracase, aunque su decisión demuestra que ya no ve a Atanasio como un socio en igualdad de condiciones. Atanasio se queda con la sensación amarga de haber tenido que elegir entre defender a su esposa y salvar una amistad, y con la certeza incómoda de que, incluso si logra que Nicolás se quede, la confianza entre ambos ya nunca será la misma. El sueño de las aguas de Colonia queda al borde del fracaso, no porque la fórmula sea imposible de perfeccionar, sino porque quienes lo sostienen no logran compartir el mérito, la autoridad, ni las decisiones. Y entonces llega la escena que lo cambia todo. Dos mujeres avanzan lentamente por un lugar apartado, envueltas en la penumbra de un sendero que ni siquiera los sirvientes de la casa grande conocen. Una le pide a la otra que caminen con cuidado para no despertar al niño y evitar que rompa a llorar. La respuesta es todavía más inquietante: el pequeño ya no llora, porque lleva demasiado tiempo encerrado y se acostumbró a permanecer en silencio.
Ese silencio, más que cualquier grito, es lo que convierte la escena en algo insoportable de escuchar, porque un niño que dejó de llorar es un niño que dejó de esperar que alguien venga a rescatarlo. Las dos mujeres avanzan sin apuro, como quien ha hecho este mismo recorrido demasiadas veces, conocedoras de cada piedra del sendero, de cada sombra donde pueden detenerse sin ser vistas. Esa frase transforma por completo todas las sospechas anteriores. Durante su conversación con Rosalía, Pura y Petra se habían presentado como mujeres incapaces de separar a una madre de su hijo. Hablaron de vocación, de pureza y de compasión. Ahora, en cambio, aparece un niño oculto bajo su vigilancia. Todavía no hay confirmación directa de que se trate de la hija de Rosalía, pero la sola existencia de ese pequeño convierte en mucho más creíbles las acusaciones que las parteras intentaron desmontar en la casa grande. Luisa y Bárbara habían asegurado escuchar el llanto de un recién nacido cerca de la cabaña. Pura y Petra lo negaron todo, y ahora queda claro que, en algún punto, la mentira sí existe. Además, las dos mujeres temen la llegada de una figura a la que llaman el patrón. Necesitan controlar cada gesto y convencerlo de que Rosalía sigue tranquila y abandonó sus sospechas. Este detalle demuestra que la mentira no depende solamente de ellas, hay un hombre cuya confianza deben conservar. Alguien con autoridad sobre toda la situación, alguien que todavía no ha mostrado su rostro. La mención de Rosalía confirma, sin dejar espacio a dudas razonables, que el niño escondido y la búsqueda desesperada de una madre están conectados de alguna manera todavía por descubrir. Ellas necesitan que ese patrón crea, sin ninguna duda, que Rosalía dejó de sospechar, y por eso fueron a verla. No para consolarla como aparentaron, sino para comprobar exactamente cuánto sabía y convencerla de abandonar la investigación de una vez. Todo el discurso sobre la vocación de las parteras adquiere ahora un significado mucho más oscuro. Cada palabra pudo haber sido utilizada para manipular a una madre desesperada. Mientras Rosalía les mostraba a la hija de Adriana, ellas ya sabían que, en otro lugar, un pequeño seguía encerrado, esperando ser trasladado antes de que alguien descubriera la verdad. Conviene detenerse un momento en lo que esto significa para el resto de las tramas del valle. Si Pura y Petra responden ante un patrón, entonces la desaparición de la hija de Rosalía nunca fue un hecho aislado. Fue parte de una operación organizada, con roles definidos, con instrucciones precisas, y con alguien en la cima capaz de mantener el silencio de dos mujeres durante todo este tiempo. Eso cambia por completo la naturaleza de la búsqueda de Rosalía. Ya no se trata de desenmascarar a dos parteras asustadas. Se trata de identificar a alguien con poder suficiente para ocultar a un niño durante meses sin que nadie en la región lo note. Y si ese patrón existe, es razonable preguntarse si ya lo hemos visto en pantalla, disfrazado de aliado, de vecino, o incluso de alguien cercano a la propia casa grande. Y aquí está el punto crítico de todo lo que acabamos de ver. Lo que la mayoría pasó por alto es que Pura y Petra no mintieron sobre su vocación. Mintieron sobre a quién sirve esa vocación. No protegen partos, protegen a un patrón que necesita que Rosalía se rinda. Analizando el patrón de sus respuestas, cada vez que Rosalía se acerca a una prueba concreta, ellas responden con compasión fingida en lugar de con hechos, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que las delata. Una mujer inocente se defiende con datos, con fechas, con explicaciones. Una mujer que esconde algo se defiende con lástima. Porque la lástima cierra conversaciones que los hechos dejarían abiertas. La pregunta que queda abierta es simple y devastadora a la vez: si existe un patrón por encima de las parteras, ¿quién más en el valle podría estar protegiendo el mismo secreto sin que lo sospechemos todavía? Piensa en esto: cada personaje que hoy dijo una verdad a medias, Enriqueta con su alianza demasiado generosa, José Luis con su desconfianza hacia su propia hermana, Dámaso con su urgencia sospechosa. Cualquiera de ellos encaja en el perfil de alguien dispuesto a proteger un secreto de esta magnitud si eso significara consolidar su poder dentro del valle. ¿Tú qué crees, de verdad? ¿Es la hija de Rosalía la que está detrás de esa puerta cerrada? ¿O hay una verdad todavía más grande esperando salir a la luz? Escribe tu teoría completa en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque el valle entero está a punto de estallar.